¿Alguna vez te has preguntado si todos los pensamientos que surgen en tu cabeza realmente son tuyos? Y aún más, ¿te has dado cuenta de cómo ellos controlan tus días, tus decisiones, tus emociones, como un ruido de fondo que ya ni siquiera percibes que está allí? Vivimos en una era en la que la mente es adorada como una diosa. Valoramos el razonamiento lógico, la velocidad de la información, la capacidad de pensar, planificar, analizar. Pero, ¿qué pasa cuando esta mente, tan exaltada, comienza a sabotearnos? Cuando los pensamientos no nos ayudan, sino que nos paralizan, cuando se convierte en una prisión y no en una herramienta, es aquí donde comienza nuestra jornada, porque hay algo que debe decirse. Tu mente miente, y tal vez la has estado creyendo durante años. Jung se dio cuenta de esto temprano. Comprendió que la mente, cuando no está integrada, se convierte solo en la voz del ego, esa parte estrecha de nosotros que busca control, aceptación, protección. Pero hay mucho más en ti que esa voz. ¿Cuántas veces has pospuesto una decisión importante porque tu mente dijo que era demasiado arriesgado? ¿Cuántas veces creíste que no eras capaz, aunque sentías en lo más profundo que era precisamente eso lo que querías? ¿Cuántas veces la mente te recordó fracasos pasados como si quisiera impedirte intentarlo de nuevo? La mente es una gran sirviente, pero una pésima maestra, y el problema es que la mayoría de nosotros vive como si ella fuera la autoridad suprema de nuestra existencia. Es por eso que necesitamos desacelerar, observar. Necesitamos dejar de escuchar simplemente nuestros pensamientos y empezar a cuestionarlos. ¿De dónde vienen? ¿Quién los puso ahí? ¿Realmente son nuestros? La mayoría de los pensamientos que tienes a lo largo del día no son pensamientos conscientes, son ecos, condicionamientos, voces heredadas de los padres, de la escuela, de la cultura, de antiguos traumas, de versiones tuyas que ya ni existen. Es como si viviéramos la vida con una banda sonora constante de fondo, pero nunca nos detenemos a elegir la música. Simplemente suena, y lo peor, creemos que somos ella, pero tú no eres lo que piensas, y es ahí donde todo empieza a cambiar. Este cambio, sin embargo, no ocurre simplemente con más pensamiento. Comienza con algo más sutil, la presencia, una pausa, un espacio entre tú y lo que piensas, porque en ese intervalo surge la conciencia, y donde hay conciencia, hay libertad. ¿Alguna vez has observado tu mente sin juzgarla? ¿Solo has notado los pensamientos que van y vienen como nubes cruzando el cielo? ¿Te has dado cuenta de cómo algunos pensamientos se repiten como mantras destructivos? No soy lo suficientemente bueno. Voy a fallar. Esto nunca va a funcionar. Y aún así, ¿crees en ellos cada vez que aparecen? La mente se ha convertido en una especie de impostora con un cartel de autoridad. Se presenta con tanta confianza que rara vez se cuestiona. Pero hoy estamos aquí para hacer precisamente eso, cuestionarla, dudar de la duda, silenciar el ruido y escuchar lo que hay detrás de él. Porque detrás de la mente hay algo que no habla en palabras, pero se comunica con una claridad que ninguna lógica es capaz de ofrecer. De eso es de lo que nos vamos a aproximar ahora. La mente, cuando se deja sin observación, construye historias. Es una narradora nata. Rellena huecos, inventa futuros, revive pasados. Y lo más curioso, cree en todo lo que ella misma crea. Es como si fueras llevado por un río, creyendo que estás nadando. Pero ¿de dónde viene esa compulsión de narrar, explicar, justificar todo? Jung señalaba los complejos, núcleos emocionales que viven en el inconsciente, formados por experiencias cargadas de emoción, generalmente en la infancia. Estos complejos son como pequeños yos que toman el volante de tu mente de vez en cuando. Cuando te ves reaccionando de forma exagerada, diciendo cosas que luego ni siquiera entiendes por qué dijiste. Probablemente fue un complejo el que se manifestó. Estos núcleos viven en la oscuridad, y en la oscuridad todo parece más amenazante de lo que realmente es. Ahora imagina lo siguiente.
Caminas por un pasillo oscuro y ves una figura inmóvil. Tu corazón se acelera. La mente comienza a crear teorías. Es alguien esperándome. Me van a atacar. Pero cuando se enciende la luz, te das cuenta de que era solo un perchero con un abrigo. El miedo era real, pero el peligro no. Era tu mente proyectando en la oscuridad. Así es como vivimos la mayor parte del tiempo, interpretando la vida a través de las lentes de nuestros complejos no reconocidos. La mente no ve con claridad porque está intentando proteger heridas antiguas, y para eso necesita mantenerte en alerta. Crea narrativas para mantenerte a salvo, pero esa seguridad tiene un precio: la prisión. ¿Te has dado cuenta de cómo hay una voz crítica dentro de tu mente que aparece siempre en los momentos en los que más necesitas coraje? Dice: te vas a avergonzar. No eres lo suficientemente bueno. Te van a juzgar. Esa voz no eres tú. Es la sombra del rechazo. Es el eco de algo que viviste y que no fue completamente digerido, y ahora, cada vez que aparece una situación similar, vuelve a susurrar. Jung nos enseña que esos fragmentos de la psique, sombra, complejos, persona, son piezas desconectadas de una totalidad que aún no reconocemos. La mente, cuando está dominada por esos fragmentos, se fragmenta aún más. Y nosotros, con ella. Pero hay una salida. Comienza en el momento en que dejamos de identificarnos completamente con el contenido de la mente, cuando comenzamos a verla como una expresión y no como la esencia, cuando nos damos cuenta de que detrás de cada pensamiento hay un espacio, y ese espacio somos nosotros. ¿Qué sientes al darte cuenta de que tus pensamientos no son absolutos? ¿Que pueden ser solo reflejos de antiguas emociones mal digeridas? Y más, que tal vez tu sufrimiento no viene de lo que ocurrió, sino de lo que tu mente repitió 1000 veces sobre eso. Cuando comenzamos a darnos cuenta de esos patrones, surge algo extraordinario: la posibilidad de elección. Podemos elegir no creer. Podemos elegir escuchar y no reaccionar. Podemos convertirnos en testigos de nuestra mente, en lugar de víctimas de ella. Es en este punto donde comienza el verdadero trabajo, el trabajo de ver con los ojos del alma y no con los ojos heridos de la mente. Y tal vez, por primera vez, sientas algo que la mente nunca pudo ofrecerte: paz. Esa paz silenciosa es el llamado del alma. Hay momentos en los que el corazón sabe, pero la mente duda. Se hace una invitación, surge una oportunidad, late una intuición, y luego aparece el pensamiento: ¿y si no funciona? Así es como se instala el conflicto. De un lado, el llamado del alma; del otro, el control de la mente. Esta división interna no es nueva. Jung observó que muchos de sus pacientes vivían en un estado de fragmentación justamente por ignorar este llamado interior. La mente, con sus lógicas, convence que es peligroso sentir demasiado, confiar demasiado, soñar demasiado. Se ha convertido en una guardiana que no protege, sino que aprisiona. ¿Cuántas veces has sentido un sí profundo dentro de ti y aún así dijiste no con tus actitudes? ¿Cuántas veces el miedo te hizo retroceder de algo que, en lo más profundo, parecía cierto? La mente teme lo desconocido, pero el alma solo se revela en lo desconocido. Este es el cruce donde todos, nosotros en algún momento, nos encontramos. Y exige una elección: vivir bajo la seguridad de la mente o arriesgar el camino más profundo donde no hay mapas, solo dirección interna. El ego, centro del pensamiento racional, vive de referencias externas. Necesita aprobación, control, garantías. Ya el self, el verdadero centro de la psique, vive de sentido. No quiere el camino más fácil, sino el más verdadero. Es por eso que tantas veces sentimos una incomodidad persistente, aunque la vida parezca correcta por fuera. El alma sabe cuando estamos negando su camino y no se calla. Si no es por intuición, será por insatisfacción. Si no es por inspiración, será por síntomas. Un vacío,
una angustia difusa, una ansiedad inexplicable. Estas son formas en las que el alma te dice: estás escuchando demasiado a tu mente y demasiado poco a mí. La mente quiere respuestas. El alma plantea preguntas. La mente dice: ¿cómo llego allí? El alma pregunta: ¿por qué quieres llegar? La mente dice: eso no tiene sentido. El alma susurra: ¿pero tiene sentido para ti? Es en este punto donde nace el verdadero conflicto interno, porque seguir al corazón muchas veces es desobedecer a la mente, es ir en contra de lo que parece lógico, pero que, paradójicamente, alinea todo por dentro. ¿Alguna vez has sentido este tipo de conflicto? ¿Has querido mucho algo, pero te has visto paralizado por pensamientos catastróficos? ¿Has oído una intuición tan clara que casi te empujó, pero fue la mente la que te detuvo? Este es el drama humano que Jung intentó traducir en sus escritos, en sus estudios sobre el inconsciente. La mente racional no es suficiente, es importante, pero incompleta. Cuando intenta sustituir al alma, enfermamos. Cuando se pone al servicio del alma, florecemos. La pregunta ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué dentro de mí está queriendo nacer, pero aún no encuentra espacio? Y tal vez, por primera vez, te permitas escuchar algo que nunca tuvo. Oportunidad de hablar, no con palabras, sino con presencia, con silencio, con verdad. No toda voz interior nace del pensamiento. Algunas surgen de encuentros, coincidencias que parecen cargar un sentido oculto, momentos en los que todo se alinea de forma tan precisa que desafía la lógica, y aún así tiene sentido de una manera profunda. Jung llamó a estos eventos sincronicidades. Imagina a alguien pensando intensamente en cambiar su vida, sintiéndose perdido, sin saber por dónde empezar. Ese mismo día encuentra un libro olvidado en la estantería con el título exacto de lo que necesitaba escuchar, o entonces una conversación aleatoria con un extraño trae exactamente la respuesta que ni siquiera sabía que estaba buscando. ¿Coincidencia? La mente diría que sí. Pero el inconsciente reconoce ahí un llamado. La mente, con su sed de control, rechaza todo lo que no puede medir. Necesita previsibilidad, explicaciones lineales. Ya el alma vive en otro lenguaje, el del símbolo, la metáfora, el misterio, y en las sincronicidades ella habla. Esos eventos no son solo bonitos o inspiradores, son invitaciones, señales de que algo dentro de nosotros está listo para emerger, y el mundo externo solo refleja ese movimiento interno. Pero hay un detalle: para percibir una sincronicidad es necesario estar presente. La mente distraída, ansiosa, demasiado lógica, no ve las señales, las descarta, las ridiculiza, y con eso nos aleja de la profundidad que podríamos alcanzar. ¿Cuántas veces algo significativo intentó encontrarte, pero fue ignorado porque parecía tonto, aleatorio, sin sentido? ¿Cuántas señales recibiste, pero las racionalizaste hasta que perdieron su brillo? Jung decía que la sincronicidad era la prueba de que hay una conexión entre el mundo interior y el exterior. El inconsciente se manifiesta a través de imágenes, sueños, símbolos, y también a través de acontecimientos. Cuando algo fuera de nosotros responde directamente a un estado interno, algo mayor está en acción. Una inteligencia que no es de la mente, sino de la totalidad. Esos momentos nos invitan a desacelerar, a prestar atención. Nos recuerdan que no estamos solos, ni aislados en nuestras dudas. Existe un orden silencioso, un campo invisible de conexión que nos guía, cuando estamos dispuestos a escuchar con más que los oídos. Y es en ese lugar de escucha simbólica que la mente comienza a perder su trono. No porque sea despreciada, sino porque es recolocada en su lugar. El de herramienta, no de guía. El de puente, no de destino. Cuando comienzas a percibir la vida como un diálogo entre lo que vive dentro y lo que se manifiesta fuera, algo se abre. Una nueva confianza nace, ya no basada en certezas mentales, sino en una fidelidad interna.
una sensación de que todo forma parte de algo más grande, aunque aún no comprendas todo. La mente quiere respuestas, pero el alma sabe que no todo necesita ser explicado, solo vivido. Existe una diferencia entre pensar y percibir. Pensar es actividad de la mente. Percibir es capacidad de la conciencia. Cuando comienzas a percibir tus propios pensamientos, algo curioso ocurre. Una parte de ti observa, mientras la otra habla. ¿Quién es esa parte que observa? Es en ese punto que el silencio se vuelve más valioso que cualquier pensamiento, porque es en él donde la conciencia empieza a expandirse más allá de la mente. Pero el silencio asusta, no trae distracción, no ofrece garantías. En el silencio, todo lo que fue barrido bajo la alfombra mental comienza a mostrarse. Emociones, memorias, miedos, voces ahogadas. Por eso muchas personas resisten tanto al silencio, no porque no puedan, sino porque temen lo que encontrarán cuando la mente se calla. Jung comprendía que el camino del autoconocimiento no pasa por más razonamiento, sino por más presencia. Desarrolló prácticas como la imaginación activa, que consiste en crear un diálogo entre el ego y los contenidos del inconsciente. A diferencia de la meditación tradicional, que busca calmar, aquí la intención es permitir que las imágenes internas hablen. Pero para que esta escucha ocurra, es necesario crear espacio. No se trata de suprimir los pensamientos, sino de observarlos sin apego, de convertirse en testigo en lugar de intérprete. Imagina que tu mente es una sala llena de voces hablando al mismo tiempo. Ahora imagina que sales de la sala y observas todo desde una ventana, desde el exterior. Aún escuchas las voces, pero ahora ya no estás involucrado en ellas. Hay distancia, hay perspectiva. Es ahí donde nace el silencio que cura. Este silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de identificación. Y cuando entras en este estado, algo profundo comienza a emerger. Una claridad que no vino de una conclusión lógica, sino de una percepción directa. Ves el pensamiento surgir y ves también que tú no eres él. Al entrar en este espacio, es posible notar cómo muchos de los pensamientos que parecían urgentes eran solo ruido, viejos patrones, ecos emocionales. La mente habla porque teme el vacío, pero es precisamente en ese vacío donde la verdad se revela. En el silencio surge una nueva forma de saber, un saber que no explica, sino que comprende, no porque ha acumulado información, sino porque se ha conectado con la esencia. Y esa esencia no habla el lenguaje de la mente, habla a través de símbolos, sensaciones, intuiciones. Tal vez por eso tantos insights profundos vienen en momentos de pausa, durante un paseo sin rumbo, mirando el cielo, sentado en silencio. Es cuando la mente se aquieta que el alma encuentra espacio para hablar. Y ella no grita, ella susurra. Si aprendes a escuchar ese susurro, descubrirás una fuente de sabiduría que siempre estuvo ahí, pero que vivía ahogada por el ruido de los pensamientos. Descubrirás que hay algo en ti que ya sabe, pero que solo puede ser escuchado cuando dejas de intentar entender. ¿Qué ocurre cuando comienzas a escuchar ese susurro? La vida interna adquiere otra textura. Lo que antes era ruido se convierte en dirección. El pensamiento obsesivo cede su lugar a la intuición clara. Y te das cuenta de que hay una voz en ti que no quiere ser escuchada con los oídos, sino con presencia. Es en esta escucha donde muchos encuentran algo sorprendente, una figura simbólica, casi arquetípica, que habla con la autoridad de quien siempre estuvo allí. Jung la llamó ánima y animus, expresiones internas del femenino y del masculino psíquicos. No son géneros, sino potencias interiores, voces que equilibran razón y emoción, lógica y sensibilidad, acción y recepción. Estas figuras aparecen muchas veces en los sueños, un extraño familiar, una guía desconocida, una presencia que orienta y que siempre estuvo allí.
esperando que dejaras de escuchar la mente para poder percibirla. La mente quiere pruebas, el alma ofrece símbolos, y en este contacto simbólico comienza la transformación. Imagina a un hombre rígido, racional, que siempre necesitó tener todo bajo control. Un día, en medio de un sueño, encuentra a una mujer misteriosa que lo conduce por un bosque. Ella no habla, pero él la entiende. Al despertar, no puede olvidar la imagen. Algo en él cambió. Su ánima habló. O una mujer que siempre se sintió emocionalmente dispersa, sin foco. En un momento de silencio, imagina a un viejo sabio entregándole una llave. La imagen parece simple, pero la sensación es profunda. Un nuevo eje nace. Su animus despertó. Esas imágenes no son invenciones aleatorias, son puertas. La mente puede intentar explicarlas, pero quien las vive sabe. Hay algo ahí que va más allá de la lógica. Son mensajes del inconsciente profundo, word del self, intentando restaurar la totalidad de la psique. Es en este momento cuando la mente comienza a reposicionarse. Deja de ser el centro y se convierte en instrumento, herramienta de expresión, no de control. Y la vida, antes guiada por miedos y estrategias mentales, comienza a ser orientada por sentido. El pensamiento deja de ser un campo de batalla y pasa a ser suelo fértil. La mente, antes dominada por complejos, ahora colabora con lo que nace desde dentro. Y en este encuentro entre pensar y sentir, entre razón y símbolo, entre ego y self, el ser se vuelve entero. El silencio abrió el camino para el símbolo. El símbolo abrió el camino para el encuentro. Y ahora el encuentro abre el camino para la integración y tal vez en este instante exacto una imagen haya surgido dentro de ti. No luches contra ella, no intentes analizarla de inmediato, solo acógela, porque puede ser que sea tu alma anunciándose por primera vez. A medida que esas imágenes internas se manifiestan, surge un deseo natural de comprenderlas, de integrarlas, de traerlas del territorio de lo invisible al cotidiano. Es aquí donde entra uno de los instrumentos más poderosos del viaje interior, la creación simbólica. Jung creía que lo que no podemos decir con palabras, lo podemos expresar en formas. Por eso, él animaba a sus pacientes a dibujar, esculpir, escribir, no con la mente crítica, sino con el impulso espontáneo del alma. Una de estas prácticas era la construcción de mandalas, representaciones circulares del yo, formadas desde el centro hacia los bordes. Pero, ¿por qué un círculo? Porque el círculo es el símbolo universal de la totalidad. No tiene ni principio ni fin, abarca todo lo que surge dentro de él. Así también es el proceso de individuación, integrar todas las partes de uno mismo, hasta que no quede ninguna excluida, ni la sombra, ni los complejos, ni los deseos reprimidos. Todo encuentra su lugar. Cuando dibujas una mandala espontáneamente, sin planear, sin pensar, algo profundo se revela. Los colores elegidos, las formas que surgen, los movimientos del trazo, todo habla de ti, no del tú social, racional, cotidiano, sino de aquel que observa en silencio, de aquel que siente sin nombrar. Es posible que tú, al crear algo simbólico como una mandala o una imagen activa, entres en contacto con emociones olvidadas desde hace mucho. Puede que un sentimiento antiguo surja o que un recuerdo dormido aparezca con fuerza. No huyas de ello, porque es justamente ahí donde comienza la sanación. La mente racional puede intentar minimizar, es solo un dibujo, pero el alma sabe que no lo es. Lo que surge en el papel es una parte tuya queriendo ser vista, un fragmento de la psique buscando voz. Y al dar forma a ese fragmento, lo invitas a entrar. Le dices, te veo, te acepto, tú también formas parte de mí. Este proceso, a pesar de ser simple, es profundamente transformador,
porque saca la conciencia del dominio exclusivo de la mente y la pone en contacto con lo simbólico, lo imagético, lo emocional, y en eso hay reconexión. Con el tiempo, este contacto con los símbolos va refinando tu escucha. Comienzas a percibir los sueños de una manera diferente. Empiezas a notar patrones en tus pensamientos, en tus gestos. Pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas, ahora adquieren profundidad. Vives menos en la superficie y más en la esencia. La vida deja de ser solo un guión escrito por la mente y se convierte en una creación viva, donde caminas junto a algo más grande que el pensamiento, tu centro verdadero. Y así, poco a poco, el lenguaje del alma se convierte en tu lengua nativa, no porque lo hayas aprendido, sino porque finalmente recordaste que siempre lo conociste. A medida que esta escucha simbólica se vuelve más natural, comienzas a percibir una nueva relación con tu mente. Ya no domina el escenario como antes. Aún habla, aún comenta, aún intenta dirigir. Pero ahora ves y, al ver, eliges. Este es un punto crucial en el camino de la individuación, cuando la mente deja de ser señora y pasa a ser servidora. Jung decía que no te conviertes en iluminado por imaginar figuras de luz, sino por hacer consciente la oscuridad. Es decir, la transformación no ocurre tratando de eliminar la mente, sino al integrarla en un sistema más amplio de conciencia. La mente es útil, planea, organiza, comunica, pero ya no puede ser el centro, porque cuando lo es, todo gira en torno al control. Y no hay espacio para el misterio, para la entrega, para lo inesperado. Al poner la mente en su lugar correspondiente, te das cuenta de que no es tu enemiga. Simplemente estaba demasiado sola, sobrecargada, intentando hacerse cargo de una función que no le pertenece. Al conectarte con el self, con los símbolos, con el alma, alivias ese peso, y la mente finalmente puede descansar. En este nuevo estado, el pensamiento deja de ser un ruido constante y se convierte en una herramienta creativa. Puedes usarlo cuando quieras y dejarlo de lado cuando no sea necesario. Y aquí es cuando algo muy raro empieza a ocurrir. El silencio se vuelve cómodo. Ya no es un silencio vacío, sino un silencio vivo. Un espacio interno que no necesita ser llenado. Y dentro de ese espacio comienza a emerger una nueva forma de actuar. Una acción que no nace de la reacción mental, sino de una escucha profunda. Sientes, esperas, percibes, y solo entonces actúas. Ya no por impulso, sino por coherencia interna. Y lo más interesante es que, cuando comienzas a vivir así, la realidad a tu alrededor también cambia. Las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones más alineadas. La vida deja de ser una sucesión de obligaciones y se convierte en un campo de expresión. Todo eso porque, un día, dejaste de dar oídos ciegamente a tu mente y comenzaste a escuchar algo más profundo. No fue fácil. Aún no lo es. Hay recaídas. Hay días en los que la mente grita fuerte, pero ahora también hay algo que antes no existía: discernimiento. Sabes que puedes elegir. Sabes que no todo lo que piensas es verdad. Y sabes que hay un lugar dentro de ti donde ninguna mentira mental puede entrar. Ese lugar es tu ancla, tu hogar, tu verdad. Y cuando vives desde él, la mente finalmente encuentra paz. Porque ahora sirve a algo mayor, el sentido. Y no hay servicio más noble. Hay un punto en el viaje en el que algo se desplaza internamente. No es un cambio súbito, como un destello. Es sutil, casi imperceptible para la mente, pero absolutamente evidente para el alma. Es como si por primera vez dejaras de simplemente sobrevivir dentro de tu propia mente y comenzaras a habitar tu ser entero. En ese punto, el pensamiento ya no tiene el mismo poder que tenía antes. ¿Lo ves? Sí. Aún aparece. Aún intenta arrastrarte de vuelta a los viejos patrones, a los miedos, a los juicios. Pero ahora existe un espacio entre el pensamiento y tu yo.
un espacio de conciencia, de libertad. Es en ese intervalo donde nace el verdadero poder de elección. Jung llamaba a este movimiento integración de la psique, el momento en que partes antes fragmentadas comienzan a dialogar: ego, sombra, persona, ánima, animus, self, ya no son enemigos en disputa, sino voces de un coro interno que, cuando se conduce bien, canta en armonía. No se trata de anular la mente, ni de deshacerse del pensamiento. Se trata de ponerla en contacto con otras fuentes de sabiduría, de invitarla a servir y no dominar, de permitir que colabore con el sentir, con la intuición, con el silencio, que se abra a lo desconocido en lugar de aferrarse a lo ya conocido. Y aquí nace un nuevo tipo de inteligencia, no aquella que impresiona con argumentos o memorias, sino la que conecta, la que siente lo invisible, la que reconoce el sentido escondido detrás de los acontecimientos. Imagina ahora una vida donde tu pensamiento ya no sea un tirano, sino un compañero, donde tu mente no necesite anticipar todos los posibles dolores, sino que pueda confiar en el flujo, donde cada pensamiento sirva a algo mayor, la expresión de tu esencia. Esa vida es posible. Y comienza en el momento en que te comprometes con la verdad, aunque contradiga todo lo que tu mente aprendió. Este compromiso es exigente. Te pedirá que enfrentes partes de ti que han sido ignoradas durante mucho tiempo. Te pedirá que bajes a los sótanos de la psique y enfrentes los complejos, las heridas, los miedos primitivos. Te pedirá valentía para volverte entero, porque volverse entero es mucho más difícil que solo ser bueno. La bondad muchas veces es una construcción de la persona, un intento de la mente de asegurar aceptación social, mientras que la integridad implica reconocer también la agresividad, la envidia, el miedo, el deseo. Todo aquello que la mente aprendió a esconder. Pero Jung decía que no hay iluminación sin confrontar la oscuridad. Lo que no se observa nos domina de manera oculta, y por eso el camino hacia la libertad interior pasa inevitablemente por la sombra. El trabajo con la sombra es uno de los pilares de la psicología analítica. Consiste en reconocer los aspectos de la personalidad que han sido reprimidos o negados, y que por eso actúan de forma inconsciente, saboteando nuestra vida. Es la sombra la que hace que critiques en los otros lo que no aceptas en ti, la que hace que te sientas inferior frente a alguien, sin saber por qué. La que hace que repitas patrones destructivos en las relaciones. Está siempre presente, no como enemiga, sino como mensajera. Integrar la sombra no es permitir que gobierne, sino reconocer que existe y que tiene algo que enseñar. Es decir, te veo, te escucho y elijo qué hacer con eso. Esta elección solo puede ser hecha con conciencia, y la conciencia no es pensamiento, es presencia. La mente por sí sola no puede integrar la sombra, porque tiende a juzgar, reprimir, etiquetar. Se necesita algo más profundo, una escucha abierta, curiosa, sin la intención de corregir o justificar. Solo acoger. Solo así el contenido sombrío pierde el poder de actuar en las sombras y pasa a ser luz integrada. Y aquí volvemos a la cuestión central de este video. No escuches a tu mente, no porque esté equivocada, sino porque es parcial. Es una parte de tu psique y no el todo. Y cuando crees que es todo lo que existe, te pierdes. Te pierdes en los pensamientos compulsivos, en las historias que ella cuenta sobre el pasado, en las proyecciones ansiosas sobre el futuro. Te alejas del ahora. Y al alejarte del presente, te alejas de ti mismo. La mente es tiempo, el alma es presencia. Es por eso que tantas prácticas de reconexión son silenciosas. La meditación, la contemplación, el contacto con la naturaleza, el arte espontáneo, el sueño lúcido. Todas ellas tienen algo en común, crean espacio. Y es en ese espacio donde el alma se manifiesta. Jung
Hablaba mucho sobre la importancia de soñar. Para él, los sueños no eran ruido mental, sino mensajes del inconsciente, formas simbólicas del alma para comunicar lo que la mente no puede comprender directamente. Los sueños nos muestran verdades que la mente consciente aún no puede aceptar. Nos desafían con imágenes que parecen absurdas, pero que cargan significados profundos. Nos confrontan con la sombra, nos presentan arquetipos, nos conectan con contenidos del inconsciente colectivo y, lo más importante, nos recuerdan que hay una inteligencia operando en nosotros más allá de la mente. Una inteligencia simbólica, poética, misteriosa. Cuando abrimos espacio para este lenguaje, algo profundo se reorganiza. Comienzas a soñar despierto, no en el sentido de fantasear, sino en el sentido de vivir conectado con lo simbólico. Un gesto simple comienza a cargar significado. Un encuentro se vuelve sagrado. La vida deja de ser un problema a resolver y pasa a ser un misterio a vivir. Este es el punto más profundo del viaje, cuando la separación entre la mente y el alma se disuelve, cuando los pensamientos fluyen, pero no aprisionan, cuando el silencio se instala sin causar angustia, cuando estás tan entero que ya no necesitas protegerte de ti mismo. En este estado, el miedo disminuye. No porque todo se haya vuelto seguro, sino porque dejaste de identificarte con la parte que vive con miedo. Te das cuenta de que puedes contener el miedo sin ser él. Puedes contener la duda sin paralizarte. Puedes contener la tristeza sin perderte en ella. La verdadera libertad no es ausencia de pensamientos, es ausencia de sumisión a ellos. Y esa libertad es lo que Jung llamaba el proceso de individuación, convertirse en quien uno es de verdad. Un ser único, conectado con el colectivo, pero guiado por su verdad interna. Un ser que piensa, pero también siente. Que analiza, pero también sueña. Que actúa, pero también contempla. Este proceso no tiene fin. Es continuo, vivo, en constante transformación, y no ocurre fuera de la vida, sino dentro de ella, en lo cotidiano, en las relaciones, en los desafíos, en todo lo que la mente quisiera controlar, pero que el alma usa como instrumento de evolución. La mente va a resistir, va a intentar retomar el mando, va a decir que todo esto es peligroso, ilusorio, inútil. Va a gritar. Pero tú ahora sabes escuchar. Y escuchando puedes elegir. Puedes elegir confiar. Puedes elegir silenciar. Puedes elegir sentir. Y sobre todo, puedes elegir vivir una vida que no sea dictada por los miedos de la mente, sino guiada por la sabiduría del alma. Esta elección es tuya y se renueva en cada instante, porque el silencio siempre está disponible, la escucha siempre está esperando, y el alma nunca dejó de llamar. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando dejas de buscar afuera y comienzas a volverte hacia adentro. Al principio, este movimiento puede parecer extraño. La mente intenta resistirse, pregunta, ¿y qué hago con todo esto ahora? Quiere un plan, un objetivo, una respuesta clara. Pero este ya no es el territorio de la mente, es el territorio del ser, y en el territorio del ser no hay prisa. Te das cuenta de que ya no necesitas correr detrás de la vida, porque ahora la vida corre dentro de ti. Antes, cada decisión tenía que ser analizada, ponderada, pensada hasta el agotamiento. Ahora, hay algo más directo, una claridad que no viene del razonamiento, sino de la resonancia. Sientes cuando algo es tuyo, cuando es verdadero, y comienzas a darte cuenta de que todo lo que era esencial siempre estuvo más allá del pensamiento. No es que los pensamientos desaparezcan, siguen allí, pero has dejado de creer en todos ellos. Y eso cambia todo. Ya no necesitas justificar tu existencia, ya no necesitas probar tu valor, ya no vives prisionero de la opinión ajena, porque la voz más importante ahora viene de adentro. Esta voz no grita, no exige,
no se impone, pero cuando la escuchas, reconoces que siempre estuvo allí, esperando, pacientemente. Mientras intentabas encajar, mientras seguías caminos que no eran tuyos, mientras intentabas ser aquello que esperaban de ti, y tal vez ahora mires hacia atrás y veas todo lo que soportaste en nombre de una imagen, en nombre de la aprobación, en nombre de una paz mental que nunca llegaba, porque la mente no sabe crear paz, solo sabe buscarla. La verdadera paz nace cuando dejas de controlar todo, cuando te entregas a lo que es, cuando aprendes a confiar en tu propia existencia. Jung decía que lo que más necesitas está exactamente donde menos quieres mirar, y muchas veces ese lugar está dentro de ti. La sombra, el dolor, la contradicción, el miedo, todo aquello que intentaste evitar se convierte en el portal, porque solo cuando desciendes hasta las raíces puedes crecer con fuerza hacia arriba. Este es el paradoja del viaje. Necesitas perderte a ti mismo para encontrarte. Necesitas soltar lo que pensabas que eras para descubrir quién eres de verdad. Y quién eres está más allá de la mente. Es el niño que aún sabe jugar, el artista que aún sabe crear, el sabio que sabe esperar, el alma que, aunque herida, nunca dejó de confiar. Este es el tesoro que encuentras cuando dejas de escuchar la mente y comienzas a escuchar la vida. Pero, ¿qué significa de hecho vivir desde el alma? Significa actuar con integridad, estar presente. Elegir lo que te nutre, aunque nadie lo entienda, significa tener el coraje de decepcionarte con lo que era idealizado para, finalmente, vivir lo que es real. Vivir con alma no es perfecto, pero es entero. No siempre es tranquilo, pero es verdadero. No es controlable, pero es profundamente confiable. La mente intenta prever, el alma confía en el misterio. La mente quiere tener razón. El alma quiere ser auténtica. La mente compara. El alma se expresa. La mente se culpa. El alma aprende. Y a medida que te alineas con esta alma, algo increíble ocurre. La mente comienza a servir. Se entrega, no como quien pierde una batalla, sino como quien finalmente encuentra paz al dejar de liderar una guerra. Se convierte en el instrumento y el ser, el músico. Esta inversión lo cambia todo, porque ahora piensas desde el sentir, actúas desde el silencio, eliges desde la verdad. Y poco a poco, lo que antes parecía distante, esa vida ligera, coherente, significativa, empieza a manifestarse. No como un milagro caído del cielo, sino como una consecuencia natural de estar entero. Ya no necesitas correr tras un propósito, porque ahora vives con propósito en cada gesto, en cada palabra, en cada elección hecha con presencia. Y no te engañes, esto no significa vivir sin dolor, significa vivir sin falsedad. El dolor llega, sí, pero ahora es sentido, acogido, atravesado. Ya no se convierte en armadura, no se convierte en una historia repetida. Se disuelve, porque lo has vivido por completo. Cuando la mente dominaba, cada emoción era una amenaza. Ahora, cada emoción es un puente, hacia ti, hacia el otro, hacia el misterio. Y en esta nueva forma de existir, comienzas a escuchar más al mundo, no con los oídos de la lógica, sino con la sensibilidad del alma. El canto de un pájaro, una mirada en el metro, un silencio compartido. Todo comunica, todo habla, todo revela, porque estás presente. Te has convertido en alguien que ya no vive en piloto automático, sino en escucha. No en defensa, sino en entrega, no en búsqueda, sino en encuentro. Este estado es lo que muchos llaman espiritualidad, pero no en el sentido religioso, dogmático, institucional, y sí como conexión con el todo, con lo invisible, con lo que late en cada cosa viva. Jung llamaba a esto religare, la reconexión con el self, el reencuentro con el centro, y es de este centro que nace una nueva forma de amar. Ya no el amor condicionado, ansioso, necesitado, proyectado, sino un amor que desborda porque se ha enraizado,
un amor que no exige, porque ya es entero. Comienzas a relacionarte con el otro desde la presencia, ya no desde la necesidad. Y por eso, tus vínculos se transforman. Lo que antes era manipulación se convierte en verdad. Lo que antes era apego se convierte en afecto libre. Lo que antes era repetición se convierte en creación. Todo cambia, porque tú cambiaste y no cambiaste por fuerza, no por esfuerzo, no por técnicas mentales, sino porque elegiste vivir en contacto con lo esencial. Este cambio, aunque interno, se derrama hacia afuera. Toca tu trabajo, tu cuerpo, tu tiempo, tu forma de estar en el mundo. Comienzas a decir más no a lo que no resuena y más sí a lo que tiene sentido. Simplificas y en la simplicidad encuentras abundancia, desaceleras y en el silencio encuentras dirección, desaprendes y en el vacío encuentras sabiduría. Esta sabiduría no viene de afuera, es un recuerdo, un saber que ya estaba en ti antes de cualquier miedo, antes de cualquier trauma, antes de que la mente se convirtiera en la señora, y ahora regresa como intuición, como claridad, como fuerza, como amor. Y tal vez en este punto mires hacia atrás y te veas con compasión, mires a esa versión tuya que creyó en la mente porque no conocía otro camino. Mires cuánto intentó, luchó, resistió, y al ver eso con ternura, te liberas de la necesidad de castigarte y comienzas a amarte. Este amor no es indulgente, es radical, porque incluye todo, incluso aquello que la mente rechaza, incluso aquello que la mente quería olvidar. Incluye el miedo, la rabia, la culpa, la duda, y transforma todo eso en suelo fértil. La mente juzga, el alma recicla, la mente excluye, el alma integra. Y es en este campo de integración donde nace una nueva forma de existir, más plena, más sensible, más entera. Ya no necesitarás probar nada a nadie, porque ahora te perteneces a ti mismo. No vivirás más por la validación externa, porque ahora sabes escuchar la voz interna. No dependerás más de condiciones externas para tener paz, porque ahora cultivas un silencio fértil por dentro. Y cuando esta paz se instala, no como ausencia de dolor, sino como presencia de verdad, descubrirás lo que Jung quiso decir cuando dijo: quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Has despertado, y en este despertar, descubriste que no necesitas dar oídos a todo lo que tu mente dice, porque hay algo más grande en ti, algo que observa, algo que siente, algo que conoce el camino incluso en la oscuridad. Esa parte es tu alma, y ella, a diferencia de la mente, nunca te mintió. Al final de un viaje como este, el silencio que queda no es vacío, es presencia, y en esta presencia tal vez te des cuenta de que algo ha cambiado, no porque hayas aprendido algo nuevo con la mente, sino porque recordaste algo antiguo con el alma. Recordaste que existe un lugar dentro de ti que siempre supo, siempre sintió, siempre fue. Ese lugar no necesita explicaciones, no exige justificaciones, simplemente es, y al conectarte con él, dejas de ser prisionero de la mente para convertirte en compañero de tu propia existencia. Aprendiste que la mente miente, no por maldad, sino por miedo, que crea historias, no para engañarte, sino para protegerte. Pero ahora sabes que ya no necesitas más esa protección basada en el control, en la rigidez, en la constante duda. Descubriste que hay algo más profundo, algo que no habla en pensamientos, sino que susurra a través de sueños, imágenes, intuiciones, sensaciones. Algo que se manifiesta en el silencio, que se revela en la pausa, que florece cuando la mente cede espacio. Aprendiste que la sombra no es enemiga, es un portal, que el inconsciente no es un agujero negro, es un territorio fértil,
que tus complejos, tus dolores, tus repeticiones, todos son llamados al encuentro contigo mismo. Descubriste que pensar demasiado es solo una forma de retrasar el sentir, y que cuando te permites sentir verdaderamente, sin filtros, sin juicios, lo que antes era miedo se transforma en fuerza, lo que era dolor en sabiduría, lo que era caos en creación. Este es el don de la conciencia, transforma todo lo que toca. Pero la conciencia no nace del pensamiento, nace de la mirada, de la escucha, de la presencia. Y tal vez ahora, en este preciso momento, estés más presente de lo que has estado en mucho tiempo. Tal vez finalmente puedas respirar sin culpa, mirarte con amabilidad, honrar tu historia sin aprisionarte en ella, y caminar con los pies en la tierra y el alma guiando. Lo que hagas con esto, a partir de ahora, es tu elección, pero recuerda, esta elección no es de la mente, viene de otro lugar, un lugar que no responde a la urgencia, sino a la verdad. No al miedo, sino al sentido. Y si todo lo que escuchaste aquí tocó algo dentro de ti, incluso si solo fue una chispa, esa chispa es suficiente, porque el alma no necesita multitudes, basta una centella, y ella enciende toda la vida. Por eso, no corras para llenar ese silencio. Quédate con él un tiempo más. Deja que te hable de algo que ninguna palabra puede decir. Y cuando algo surja, una imagen, un gesto, una voluntad, escucha, honra, actúa a partir de eso. Así es como comienza la nueva vida. Una vida en la que no vives para huir de tus pensamientos, sino para dar voz a lo que mora más allá de ellos. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una invitación simple, pero profunda. Escribe en los comentarios una mentira que tu mente te contó durante muchos años y que ahora ves con más claridad. Puede ser pequeña, puede ser íntima, pero al compartirla no solo te liberas, sino que ayudas a otros a liberarse también. Si este video tocó algo en ti, suscríbete para seguir profundizando en este viaje. Con cada nuevo contenido, vamos más profundo, más cerca, más verdadero. Y si puedes, envía este video a alguien que está creyendo demasiado en sus propios pensamientos y olvidando escuchar su alma. Que encuentres silencio donde había ruido, que encuentres integridad donde había duda, y que a cada paso camines menos por la mente y más por lo que es vivo en ti, porque la mente puede mentir, pero el alma nunca miente.